menos depreciaciones acumuladas, llevarlas a ese nuevo valor, que es el valor que tenían en el mercado en ese momento, a partir de este valor razonable, ¿no? Que para obtenerlo había que seguir un orden jerárquico, dependía mucho de si encontrábamos un mercado activo o no, y si en ese mercado activo se comercializaba ya en la misma condición en la que yo lo tenía, o más bien era de un bien nuevo. Bueno, todas esas cuestiones que dijimos en este punto es de vital importancia eso, porque hacían luego a dónde iba a ubicar dentro de ese proceso de revaluación a ese valor razonable, es decir, si iba a nivel de valor residual o si iba a nivel de valor de origen, ¿no? Entonces, básicamente con esto permitía darle un mayor valor a ese bien de uso o disminuir su valor, porque tranquilamente podría ser que su valor de mercado fuere más bajo que el valor al cual yo lo tenía contabilizado ese bien, ¿sí? Entonces, si aumentaba el valor, ese mayor valor iba a una cuenta que la llamamos saldo por revaluación, una cuenta que bajo ese estatus tiene la categoría de resultado diferido, o sea, no lo puedo ni distribuir ni capitalizar, solamente puedo hacer eso cuando pase de saldo por revalúo a RNA, para lo cual había una metodología, ¿no? A su vez dijimos que cuando incrementaba ese valor había que analizar si hacia atrás ese bien no había tenido alguna pérdida por desvalorización, porque eso implicaba o llevaba a que primero tenía que cubrir o absorber esa pérdida, y si lo que me quedara o excediera iba a ser considerado saldo por revaluación, ¿no? Y si por el otro lado, en lugar de aumentar el valor, disminuía, la regla es que ese menor valor directamente era considerado una pérdida, e iba a una cuenta de egreso que lo llamamos pérdida por revaluación o pérdida por revalúo, pero también con respecto a esta vía, es decir, cuando disminuye su valor, había que analizar con anterioridad si no había tenido ya alguna revaluación ese bien, y a ese momento había aumentado su valor y por ende se había generado un saldo por revaluación, porque en esos casos entonces lo que deberíamos hacer era primero cubrir o absorber esa disminución de valor con el saldo por revaluación, y lo que quedara sí a enviarlo a pérdida por revalúo, ¿eh? ¿Se acuerdan de todo esto? ¿O le estoy hablando en chino básico? Sí, profe. Bien, bueno. Vamos entonces a retomar la guía de prácticos. Vamos a ver el caso 3, como para cerrar la idea de reevaluación. Y o lo vimos el caso 3. No, no lo vimos, ¿no? Ubíquenme en No, el vimos el 1 y el Tuvimos 2. hasta el 2, profe. 2, ¿no? Bien, bueno. Vamos a abrir entonces la guía. Se ve mi pantalla ahí, ¿no? ¿Sigo compartiendo o se perdió la imagen? Sí, profe. Sí, Se ve, profesor. profe. Bueno, acá estamos. Vamos a hacer así. Como siempre, compartimos de este lado y este lado. Bueno, caso 3 entonces. Vamos a ver qué plantea el caso 3. Dice, datos de una camioneta con la que cuenta la empresa Soundtrack S.A. 1 de octubre del 2016 se compra según los siguientes datos: precio de contado 46.000 pesos. Ese mismo día se erogan 1.120 en concepto de gasto de gestoría e inscripción y 1.000 pesos en concepto de gastos de pintura y de promoción de la firma, todo en efectivo. Se amortiza un 20% anual desde año de alta, o lo que sería equivalente a hablar de una amortización lineal en 5 años, ¿sí? Y la empresa cierra sus ejercicios 31 de diciembre de cada año. El próximo movimiento que tenemos nosotros es 31 de diciembre del 2018, entonces vamos a ir analizando año tras año y vamos a comenzar entonces desde la compra, que sería 1 de octubre del 2016. Ahí estaríamos aplicando medición inicial de un bien adquirido. En este caso, la norma nos decía precio de adquisición más gastos necesarios de compra. Bueno, tenemos que dice que el precio de contado es 46.000 pesos y tenemos dos gastos en este caso: por un lado los de gestoría de 1.120 y por otro lado los de promoción
de gasto de pintura de promoción de la firma, que son 1.000 pesos. ¿Qué hacemos con esos gastos? ¿Los activo? A los gastos de escribanía, sí los activas. Y el otro de 1.000, que es de la promoción, el gasto de pintura, no. Son de un Bien, ¿por gasto qué de los gastos liquidez. de pintura no? Porque no Porque no sería hace. tan necesario, ¿no? No es un gasto necesario de compra, ¿sí? Esto es un gasto asociado a la publicidad de la firma. Bien, por eso entonces en base a eso, el 1 de octubre, rodados 47.120, que sería la suma de los 46.000 más los 1.120 de gestoría e inscripción, porque decíamos, si no se inscribe el auto y no se pagan este tipo de gastos, no podrían inscribirse a nuestro nombre y por ende no podría ser utilizado el vehículo, ¿no? Y por otro lado, los gastos de publicidad, el egreso de 1.000 pesos, todo a caja 48.120. Bien, hicimos la incorporación. Decíamos que el próximo movimiento recién es 31 de diciembre del 2018, por lo tanto llegaríamos al 31 de diciembre del 2016, tendríamos la primera depreciación. Depreciación rodado, depreciación acumulada de rodados, 9.424. ¿Cómo saco eso? Es el 20% de los 47.120. Bien, o de otra manera se harían los 47.120 dividido 5, ¿no? Bien, llego al 31 de diciembre del 2017, otra depreciación más, como es lineal, sería igual, depreciación rodado, depreciación acumulada de rodado, 9.424. Y llego al 31 de diciembre del 2018, que lo que me aclara el 31 de diciembre del 2018 es que se determina un valor recuperable del bien de 15.000 pesos. ¿Para qué me da ese dato? Valor recuperable de 15.000 pesos. ¿Qué era el valor recuperable? Ah, ¿qué era el valor recuperable? ¿Era el valor de origen menos la depreciación es? No. Valor de origen menos depreciaciones da que el valor que Valor residual. valor residual. ¿eh? Es el mayor Valor entre el recuperable. BNR y su uso. ¿Cómo? ¿Cómo? El mayor valor entre el BNR y el valor de uso. Bueno, esa es la forma de calcularla, pero entonces, ¿para qué sirve el valor recuperable? Es lo que tendríamos si El lo valor de obtendríamos. mercado. No, cuidado, ¿eh? No es el que obtendríamos si lo vendemos al finalizar su vida. Eso se llama valor de recupero o valor de rezago. Es otra cosa. Valor recuperable. El valor recuperable es un criterio de medición. Profe, ¿no es un tope? Es un tope, es un límite a la medición. Vamos, chicos, estamos al final de la materia y todavía no saben lo que es el valor recuperable, me asusta, ¿eh? El valor recuperable lo hemos venido trabajando desde el siempre como ese valor límite en la medición, ¿tá? No confundirlo con el valor de recupero, que es otra cosa, valor residual, que es otra cosa, ¿eh? Entonces, cuidado con los términos, cuidado con los términos. Entonces, valor recuperable es el valor límite. Cuando nosotros tenemos el dato, tenemos que analizar si lo que nosotros estamos midiendo no sobrepasa su valor recuperable, porque el RT era claro y nos decía que ningún activo podía superar su valor recuperable. ¿Que cómo se obtenía el valor recuperable? Como lo planteó allí un compañero, es decir, el mayor importe entre el BNR y el valor de uso. Acá ya directamente me lo da, me dice el valor recuperable en el caso de este bien de uso es de 15.000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros si tenemos el valor? Analizar si nuestro activo no está sobrevaluado. Por ende, lo primero que hacemos es depreciar para llegar, sí, a armar el valor residual de nuestro bien al 31 de diciembre del 2018, esto es, valor de origen menos depreciaciones acumuladas, y eso constatarlo, compararlo con
el valor recuperable a los fines de ver si hay o no una sobrevaluación de este bien de uso en este caso, ¿sí? Entonces, depreciamos 2018 y armamos entonces el valor residual, que por un lado tendremos el valor de origen, los 47.120, y las depreciaciones acumuladas de 28.272, que sería la sumatoria de las tres depreciaciones de los 3 años que han pasado hasta el 2018, es decir, 2016, 2017 y 2018. Eso hace que hoy, al 31 de diciembre del 2018, el valor residual de este rodado sea de 18.848. ¿Y cuál es el valor recuperable? 15.000. Es decir, yo tengo hoy un rodado en 18.848 que en el mercado tiene un valor de 15.000. ¿Qué pasa con ese rodado? ¿Está bien medido? Hay que disminuir el valor. Claro, no lo podemos dejar a 18.848 porque estaría sobrepasando su límite. O sea, acá comparo el costo contra su valor recuperable, observo que es superior al valor recuperable, por ende lo voy a tener que disminuir. ¿Y en cuánto lo voy a tener que disminuir? Y si lo tenemos en 18.848, lo tengo que llevar a 15, va a ser de 3.848, ¿y eso qué va a representar esos 3.848? De pérdida por desvalorización. Una pérdida por desvalorización. Recuerden la cuenta que reflejaba el hecho de tener que disminuir el valor de un activo por sobrepasar su límite. La cuenta asociada era la pérdida por desvalorización. Entonces yo sé que voy a tener una pérdida por desvalorización con relación a este rodado de 3.848. Ahora la pregunta viene en cuánto yo tengo que en definitiva, porque sé que los 15.000 se conforman, es valor residual, es decir, tiene valor de origen menos depreciación acumulada. Entonces yo tengo que poder definir en cuánto tengo que disminuir el valor de origen y en cuánto tengo que disminuir las depreciaciones acumuladas. ¿Cómo hago eso? También hago un prorrateo o un proporcional en función a los valores iniciales, es decir, saco cuánto representa el valor de origen respecto de su valor residual y cuánto representan las depreciaciones acumuladas respecto del valor residual, y después esa misma proporcionalidad la aplico pero a su nuevo valor. ¿Me siguen la idea? Es decir, sacaría un porcentaje de cuánto representa, el valor de origen respecto del valor residual y cuánto representa la depreciación acumulada respecto del valor residual. Si esto yo lo llevo porcentaje, sería un 250% es este valor respecto de este, y un 150 sería este valor respecto de este. Saco una proporcionalidad para sacar ahora la misma proporción, pero a nivel de su nuevo valor, que serían ahora no los 18.848, sino los 15.000 pesos. Entonces, ¿cómo sacaría los 37, o cómo sé que son 37.500? Porque ¿qué vamos a hacer? Esto por su proporción, ¿no? Es decir, para ver cuál sería el nuevo valor de origen. Y lo mismo haría con las depreciaciones acumuladas. Esto por la razón de 150 me da que ahora las acumuladas pasan a ser de 22.500. Es una forma de sacarlo. ¿Me siguieron? Sí, profe. Bien. De esa manera yo sé que... Para que voy a borrar así, no se me quede, sale esto. Ahí está. De esta manera entonces sabemos que el valor de origen de 47.120 baja a 37.500, o sea que lo tengo que ajustar en 9.620 en términos negativos, porque sé que valor de origen sería el valor del rodado, cuenta de activo aumenta por el debe, va a disminuir entonces por el lado del haber, y las depreciaciones acumuladas de 28.272 bajan a 22.500,
con lo cual también tiene una disminución, en este caso 5.772, pero sabemos que la acumulada, las depreciaciones acumuladas, son regularizadores de activos, o sea que disminuyen por el lado del debe, ¿sí? De esta manera, si yo sumaría esta columna, me darían los 3.848, que en definitiva es cuánto se ajusta en términos residuales ese bien de uso, ¿sí? Por lo tanto, entonces lo que haría al 31 de diciembre del 2018, ajustar los valores. Depreciación acumulada rodados, los 5.772, rodados, los 9.620 por el lado del haber, y reconocer entonces la pérdida por desvalorización de 3.848. ¿Me siguieron? Sí, profe. Bien, entonces recuerden que siempre que tengamos un valor recuperable vamos a tener que comparar y hacer el análisis para ver si está correctamente medido o que tengamos esta posibilidad de que como sobrepasamos ese valor recuperable tengamos que reconocer la pérdida por desvalorización. Bien, nos vamos al 31 de diciembre del 2019 y se efectúa una revaluación del rodado, método que es aprobado por el órgano de administración, que arroja un valor a nuevo de, ahí corrijan, no es 80.000 pesos, sino que es 100.000 pesos, corrijan ahí el enunciado, el que surge del mercado activo de bienes nuevos. El método adecuado de depreciación para este tipo de bien dice escol decreciente en 6 años. Bueno, quiere decir que el 31 de diciembre del 2019 aplicamos la revaluación. Antes de empezar con el método de la revaluación, siempre lo que hacemos es depreciar ese mismo año. Esto siempre es así. Siempre que vayamos a revaluar, se deprecia hasta ese año y se aplica la revaluación. No es que primero revalúe y después deprecio. Se deprecia hasta ese año, el mismo año que voy a revaluar, y aplicamos el método de la revaluación. Por lo tanto, haríamos al 31 de diciembre la depreciación. Fíjense, depreciación rodada, depreciación acumulada rodado, 7.500. ¿Por qué 7.500? Porque el valor contable actual del robado son 15.000 y los años de vida útil restantes son 2. Sería Perfecto. 15.000 dividido 2. Sería 15.000 dividido 2, o si no, ¿qué podría ser también? Los 37.500 por el 20%. Correcto. O 37.500 dividido 5. Muy bien. ¿Sí? Bueno, tenemos los 7.500. Y ahora sí, ya que depreciamos ese mismo año, vamos al proceso de revaluación. ¿Sí? Planteamos el esquemita con los valores contables, los valores razonables para ver las diferencias ajustadas. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? El valor de origen, los 37.500, que quedaron ahora en función al ajuste que hicimos en el 2018. Las depreciaciones acumuladas, ¿por qué 30.000 hay? Solo Porque 22. eran 22.500 y le sumás los 7.500. Bien, 22.500 que teníamos acumulados hasta el 2018 más los 7.500 del 2019. Bien, eso hace un valor residual de 7.500. Bueno, y acá venía la importancia o la plena atención que tenemos que tener, en donde tenemos que definir a dónde ubicábamos el valor razonable. Este valor razonable, ¿desde dónde se obtiene? ¿De dónde sacamos el valor razonable? De un bien nuevo. De un bien nuevo, que es dijimos, no de 80, sino que eran 100.000 pesos. Bien, si es de un bien nuevo, entonces, ¿dónde ubicamos los 100.000 pesos? ¿A nivel de valor de origen o a nivel de valor residual? El valor de origen. Valor de origen. A nivel de valor de origen. Fíjense que entonces por eso situamos los 100.000 pesos a nivel de valor de origen. Bueno, ¿y cómo sigo? A ver, voy a borrar esto. ¿Qué pongo acá en depreciaciones acumuladas? ¿Cómo lo sacamos? ¿Qué hacemos? Tengo que sacar un coeficiente. A ver. Habría que depreciarlo, pero con el nuevo método sería, ¿no? Bien, es decir, ¿qué nos planteaba el tasador o el que llevó adelante la revaluación? Que el valor a nuevo es de 100.000 y dice que para esos bienes
corresponde depreciarlos bajo la idea de un call decreciente en 6 años, ¿sí? Entonces yo para calcular las acumuladas trabajo con los datos que me plantea el tasador, ¿sí? Tendríamos que ver cuántos años han pasado y depreciar, pero bajo ese método. Entonces, si nosotros este bien se compró en el 2016, de acumuladas tendríamos el 2016, 2017, 2018 y el 2019, ¿sí? Y calculamos el call decreciente en un total de años de 6 años. ¿Se acuerdan cómo era eso? Sumamos los dígitos, ¿sí? ¿Y qué hacíamos? ¿Cómo sacamos la depreciación del, por ejemplo, el 2016? ¿Cómo sacamos los 28.571,43? Es 1 sobre la suma de dígitos por 100.000. Acá la suma de 1, dígitos, 1 sobre, la suma de dígitos. pero eso si fuera call Col creciente. creciente. Acá es call decreciente. Entonces, en lugar de 1, ¿qué ponemos en el numerador? Sería 6. 6. 6. Entonces tendríamos 6 dividido la suma de dígitos por los 100.000 que sería su valor de origen, ¿sí? Al año 2017 hubiese hecho 5, perdón, sobre la suma de dígitos por los 100.000. Al 2018 sería 5, 4, perdón, 4 sobre la suma de dígitos por los 100.000. Y así, ¿no? El 2019 serían 3 sobre la suma de dígitos. Eso hace una acumulada, si totalizamos, de 85.714, que es lo que ubicaríamos acá. 85.714. Entonces hace que hoy, a nivel de valor razonable, este rodado tenga un valor de 14.285,71, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el valor del rodado? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, ¿no? De 7.500 pasa a 14.000, o sea que sería el aumento en esa diferencia de 21.785,71. Y acá podríamos sacar también las diferencias de tanto cuánto tengo que ajustar el valor de origen y cuánto las acumuladas. El valor de origen de 37.500 va a 100.000, o sea que tengo un ajuste de 62.500 por el lado del valor de origen, y las acumuladas de 30.000 pasan a 85.000, o sea que tengo un aumento también en el valor de las acumuladas de 55.714, pero como la depreciación regularizadora aumenta por el otro lado, iría con signo contrario, ¿no? Eso hace entonces, si totalizamos esto, nos queda exactamente igual que el ajuste total. Entonces, si esto es un aumento, diríamos en principio que esos 21.785 es un saldo por revaluación. Pero ¿qué pasa con relación a este bien? Este bien con anterioridad que generó. Tiene Una pérdida por desvalorización. Claro, tenemos en el 2018 una pérdida por revaluación. Entonces, ¿qué nos decía la resolución a ese punto? Que si el bien tenía una pérdida, primero tendrías que recuperar o revertir esa pérdida y lo que quedara si fuera saldo. Entonces, es lo que marcamos a este punto. Recupero la pérdida de 3.848 y por ende lo que sí sería saldo por revaluación, no los 21, sino la diferencia, es decir, los 17.937,71. ¿Se entiende eso? Profe, en la resolución la diferencia da de 6.785. La diferencia del Algo- razonable con el contable. puede haber algún cálculo mal. En la resolución, Claro, ¿dónde en está la, la diferencia? esos 21.785 Sí. en realidad serían 6.785. La Ah, diferencia de los está mal sacada 14,7500. ahí está. Está mal sacada la resta esta. Está bien. Y esta diferencia, sí, 6.000, está bien. Claro, entonces nos queda en definitivo un saldo por revaluación de 2.937,71. ¿Está bien hasta ahí?
siguen? Bueno, entonces asentamos esto. Fíjense qué hacemos. Aumentamos el valor del rodado por los 62.500. Aumentamos el valor de las depreciaciones acumuladas, los 55.714. Generamos el saldo de 2.937,71. Y acá los 3.848 que decíamos que es recuperar la pérdida, como no podemos cambiar esa pérdida que ya se generó, ahora lo compensamos como generando un ingreso que lo llamamos reversión pérdida por desvalorización o recupero pérdida por desvalorización, ¿sí? Entonces ahí demuestro esto que me decía la norma de primero cubrir o absorber la pérdida y lo que sí quedara, o el remanente, sí va a ser considerado saldo por revaluación. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, y queda después el caso 4 que lo analizan ustedes, no tiene dificultad, solo que acá justamente lo que pueden ver es el tema de lo que hablaba de la resolución, que cuando uno revalúa la clase. Entonces ustedes van a ver que en este planteo tienen 3 rodados, entonces ajustan y revalúan los 3 rodados y terminan haciendo un asiento donde reconocen o un saldo o una pérdida de la clase rodados. No es que generen un saldo o una pérdida por cada rodado, ¿eh? Eso lo van a poder ver tranquilamente en ese caso. No creo que haya problema. Si tienen problema, después me lo plantean. Bueno, vamos entonces ahora con el tema que nos queda para cerrar bienes de uso, que es arrendamientos. Yo les cargué antes de empezar la clase lo que serían las diapositivas que vamos a ver ahora. Y les agregué un adicional a la guía que tiene 3 ejercicios de arrendamientos y sus resoluciones. Todo eso ya lo tienen cargado por si lo quieren bajar ahora para ir siguiéndolo. Bueno, si esto no se vuelve loco y me deja cerrar esto. Ahí está. Bien. Bueno, vamos con arrendamientos. Arrendamientos es un tema vinculado a los bienes de uso, ¿sí? Y que está regulado en una resolución propia, que es la RT18, que si bien la RT18 plantea otros temas, en uno de esos puntos, específicamente el punto 4, trabaja o analiza el tema de los arrendamientos, ¿sí? Tema que analizamos ahora a continuación. Bueno, ¿cómo se define o qué es un arrendamiento? Un arrendamiento dice que es el acuerdo a través del cual una persona que se denomina arrendador le va a ceder a otra persona llamada arrendatario el derecho de uso y goce de un activo durante un periodo determinado por el pago de una o más sumas de dinero denominadas cuotas, ¿sí? Con la posibilidad, no lo aclara ahí, pero con la posibilidad de, mediante una cuota adicional que se va a llamar opción de compra, ¿sí?, se quede con la titularidad de ese activo. Entonces esta es una operación que, si bien acá se denomina arrendamiento, en la vida real tiene otra denominación. Quizá ustedes ya la sepan. ¿Saben cómo se llama esta operatoria en donde uno va pagando cuotas y usa un bien y pagando luego una cuota adicional se puede quedar con la propiedad de ese bien? ¿Conocen ese tipo de operatoria? ¿Cómo se llama? ¿No es el leasing, profe? Es el leasing, exactamente, ¿sí? El leasing es esta posibilidad o este contrato donde uno va usando un determinado bien a través de cuotas que va pagando, y al finalizar el contrato con esa cuota adicional que se llama opción de compra, de ejercerla se queda con la propiedad de ese activo, ¿sí? Entonces eso constituye el leasing, que lo diferenciaría de que si nosotros quitamos de ese contrato la opción de compra y simplemente yo voy usando un bien y voy pagando una cuota, ¿qué operatoria sería esa? ¿Un simple qué? ¿Un alquiler? Un alquiler, ¿eh? Un alquiler de un bien, ¿eh? Yo voy pagando cuotas, lo voy usando
hasta un cierto momento, no pago más cuotas, se devuelve el bien, un alquiler. El leasing entonces agrega esta particularidad de que yo me pueda quedar con la propiedad de ese activo pagando esa cuota adicional que se estipula al principio del contrato como esa opción de compra. ¿Se entiende entonces la modalidad del leasing del arrendamiento? Tenemos dos partes, quien va a ceder el bien, que se llama arrendador, quien recibe el bien, que es el arrendatario, y este sujeto, el arrendatario, va a ir pagando cuotas al arrendador por el uso y goce de ese bien, y con la posibilidad de pagar esa cuota adicional que se va a llamar opción de compra. Bien, ahora en base a esto, la resolución plantea tipos de arrendamiento y específicamente vamos a ver que hay dos tipos de arrendamientos, según la resolución, que son los arrendamientos financieros y los arrendamientos operativos. Cuando uno va a la definición en realidad y a la práctica misma, los arrendamientos operativos no son definidos por la RT o por la resolución técnica 18 porque simplemente se limita a decir que un arrendamiento es operativo si no es financiero. O sea que en otros términos nosotros tenemos que analizar y observar si ese arrendamiento cumple las características para ser considerado financiero, se tratará contablemente como un arrendamiento financiero. Si no cumple con las características y condiciones para ser considerado un arrendamiento financiero, pasará a tener el tratamiento de un arrendamiento operativo. Pero no hay una definición de arrendamiento operativo, salvo alguna excepción que ya la vamos a mencionar, pero en los demás casos siempre tenemos que ir viendo si se cumplen estas pautas que vamos a ir viendo para considerar ese arrendamiento como financiero, y si no las cumple, pasar a ser un arrendamiento operativo. Bien, ¿qué nos dice respecto del arrendamiento financiero? Que obviamente es un acuerdo donde el arrendador, que era el que le transfiere el bien a la otro que pasa a ser el arrendatario, le transfiere todo, es decir, todos los riesgos y ventajas que estén vinculados a la propiedad de ese activo, en donde cuya titularidad incluso puede llegar a transferirse o no. ¿Sí? No entra en juego tanto el tema de la titularidad, pero se le transfiere todos los riesgos y todas las ventajas al arrendatario por el uso de ese activo. ¿Sí? En base a esto, obviamente, el arrendatario va a ir haciendo pagos, uno o más, que esos pagos tienden a cubrir, obviamente, el valor corriente que va teniendo ese activo y las cargas financieras que tuviese la operación. ¿Sí? Pensemos que o vamos a ver que por la particularidad que tiene el arrendamiento financiero, que se empieza a visualizar como si directamente fuera una compra financiada para el arrendatario o una venta financiada para el arrendador. Es decir, ¿por qué? Porque está prácticamente asegurada por la propia modalidad del contrato que el arrendatario va a ejercer la opción y se va a quedar con la titularidad de ese activo. Entonces, por eso es que desde el punto de vista contable, el arrendamiento financiero, por las propias características, termina siendo visto como una compra financiada o una venta financiada, de acuerdo desde la óptica de donde lo estemos viendo, si desde el lado del arrendador o desde el lado del arrendatario. Bien. Y el arrendamiento operativo, en función de lo que decíamos, es que la RT no lo define, porque simplemente decía esto: si no es financiero va a ser operativo, salvo, presume la propia resolución sin admitir prueba en contrario, es decir, no da posibilidad de discusión, que cuando cuando el bien arrendado sea en tierras, sea tierra directamente, se presupone que es operativo. O sea que la idea es la siguiente: cualquier arrendamiento que nosotros vayamos a analizar, tenemos que ver si cumple las características para entrar como arrendamiento financiero, porque si no las cumple pasa a ser operativo, salvo que se arrienden tierras, que en ese caso siempre la RT lo presupone operativo. Es decir, no admite prueba en contrario, si no podemos plantear que pueda ser financiero. Siempre desde el punto de vista de la resolución 18, de RT 18, se va a considerar el arrendamiento de tierras como operativo. Y el resto de los bienes que se destinen a arrendamiento, tendremos que ver o analizar si entran las características que a continuación iremos viendo
pasa a ser financiero y si no, va a ser operativo. Esa es la modalidad que tenemos para dividir si un arrendamiento es financiero o es operativo. Bien, por ende entonces, ¿cuáles son las características que va a tener el arrendamiento financiero? Como decíamos, se transfiere ya la propiedad del activo. Decíamos que no era un requisito esencial, o sea, puede o no transferirse. Por lo general, se va a transferir la propiedad porque decíamos que ya, por la naturaleza misma del contrato, el arrendatario va a ejercer la opción de compra, entonces se transfiere la propiedad. Pero no es un requisito esencial. Cuidado con esto, tomémoslo con pinzas porque podría estar ante la presencia de un arrendamiento financiero donde no se ha transmitido la propiedad aún, ¿sí? Entonces, puede o no transferirse, lo más frecuente es que sí suceda, pero no es algo esencialmente que tenga que estar siempre establecida esa transferencia. Por otro lado, el arrendatario va a tener la opción de comprar ese activo, y esto yo diría que es lo esencial y que es lo que me permite identificar el arrendamiento financiero, porque fíjense lo que dice, tiene la opción de comprar y como se espera que el valor a que se efectúe la misma, o sea, la opción de compra, sea inferior al valor corriente que tenga ese momento de la opción el bien, es prácticamente garantizado el ejercicio de la opción. ¿Qué quiero decir con esto? Piénsenlo en la idea de que cuando yo finalice el contrato de leasing o de arrendamiento, si yo a ese momento tuviese que salir a comprar un bien en la condición en la que está este bien, respecto de pagar la opción y quedarme con el bien, la relación que se da es que yo tendré que pagar mucho más, si tuviese que salir a comprar el bien, que lo que pago por la opción. Entonces, prácticamente, en otros términos, me dice, está asegurándote que vos vas a ejercer la opción, porque te conviene hacerlo. Al pagar esa opción y ya quedarte con el bien, pagas un precio mucho más bajo que si vos tuvieses que salir a comprar el bien en el estado en que está actualmente. ¿Se entiende la idea? ¿Me siguen? ¿Me siguen o no? Sí, profe. ¿Sí? Es como si lo llevara a número simple, es como si yo por la opción pagara 5.000 pesos y si tuviese que salir a comprar ese bien en ese estado que está, tendría que pagar 7.000, 8.000, 10.000, es decir, más de lo que pagaría por la opción. Entonces eso ya lleva a presuponer que el ejercicio de la opción ya está como implícito dentro del contrato. Entonces eso es lo que garantiza básicamente y divide, sumado a otros aditamentos que vamos a ir viendo, pero lo que divide prácticamente un arrendamiento financiero del operativo. En el operativo pasaría todo lo contrario, es decir, es muy improbable que se ejerza la opción de compra, entonces simplemente uso el bien, termina el contrato y ya lo devuelvo, no me quedo con la titularidad del bien. Bueno, otro de los factores que también nos hace presuponer la existencia de un arrendamiento financiero es que ese tipo de arrendamientos cubre generalmente la vida económica del bien. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, que se arrienda una maquinaria que tiene una vida útil de 10 años, seguramente que el arrendamiento, el contrato de arrendamiento mínimo va a tener 10 años de duración. Va a abarcar la vida útil total de ese bien, ¿sí? Esto en los operativos no es necesariamente así. Si yo arrendar una máquina cuya vida útil es de 10 años y el arrendamiento es de un año, ya hay aditamento de decirme que ese no es un arrendamiento financiero porque no estaría cubriendo la totalidad de la vida económica del bien, ¿sí? Otro de los aspectos dice que al inicio del arrendamiento el valor descontado de las cuotas que uno va a ir pagando por ese arrendamiento equivale al valor corriente de ese activo. O sea, en términos ya netamente financieros, si yo actualizara todas esas cuotas, me daría exactamente igual al valor que tiene el activo al momento de iniciar el arrendamiento. ¿Sí? Eso también presupone la existencia de un arrendamiento financiero. Otro de los aspectos es que la naturaleza de los activos arrendados hace que solo el arrendatario pueda utilizarlos, ¿sí?
sin tener que incluirle o realizarle mayores modificaciones a ese activo, ¿sí? Otro de los aspectos entonces es que por lo general en este tipo de arrendamientos se van a arrendar bienes que van a ser exclusivamente utilizados por el arrendatario y ya tal cual los recibió, es decir, no tiene ningún tipo de modificaciones. Podría hacerlas, pero no son esenciales. El arrendatario puede anular el contrato en cualquier momento, obviamente haciéndose cargo de las pérdidas que eso conlleve, que esa cancelación anticipada genere. Ejercida esa opción de compra, la misma es considerada una cuota más, que es lo que decíamos al principio, es decir, va a ir pagando cuotas y una cuota adicional extra que se paga con la última cuota, que sería la opción de compra. El arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar, es decir, de extender ese arrendamiento por un segundo periodo, con cuotas obviamente más bajas que las que tendría que pagar si volviera a realizar un arrendamiento con otra, es decir, si iniciara otro contrato de arrendamiento fuera del que ya venía haciendo, obviamente que pagaría más cuotas más elevadas que si va a prorrogar o a extender el plazo ya del arrendamiento existente. Eso también lleva a identificar lo que sería un arrendamiento financiero. Entonces, conclusión de esto. ¿Qué es lo que nos permite nosotros en términos prácticos, más allá de todas estas cuestiones técnicas que fuimos marcando? Para nosotros hablar de un arrendamiento financiero, básicamente yo diría que hay dos cuestiones esenciales, muy esenciales, que es, primero, la duración del contrato y segundo, el tema de la garantización o garantibilidad, digamos, de ejercer esa opción de compra. Es decir, ¿qué quiero marcar con esto? Que si la duración del contrato abarca, como decíamos, la mayoría de la vida útil del bien, ya es un indicio, diríamos, importante y de peso para decir que ese arrendamiento es financiero. Y si a eso se le suma que está prácticamente está prácticamente garantizado el ejercicio de la opción de compra, no hay dudas que ese arrendamiento es financiero. Porque todas las otras pautas también se van a ir dando, pero a nivel práctico yo las puedo apreciar específicamente a ese nivel, ¿no? Es decir, por un lado, que como el valor de lo que tengo que pagar de opción de compra es mucho más bajo lo que tendría que pagar si tengo que salir a comprar el bien, ya hay una garantía de que se va a ejercer la opción, por ende nos vamos a quedar con la titularidad de ese bien, y a su vez, por otro lado, el contrato está abarcando la mayoría de la vida útil del bien. Entonces, esos dos grandes componentes hacen a que el arrendamiento sea financiero. Si no se cumplen ninguna de estas medidas, o la mayoría de ellas no se cumplen, sobre todo la que les marcaba recién, el tema de ejercer la opción de compra, el arrendamiento pasa a ser automáticamente considerado operativo, ¿sí? Bien, ¿cómo lo voy a tratar? Bueno, esto un poco las definiciones no tienen dificultad en cuanto a, son algunas ya las hemos manejado, el valor corriente, que es un valor corriente, suma de dinero, para que podemos intercambiar un activo entre comprador y vendedor en una transacción libre. La vida económica sería el periodo estimado desde el inicio del arrendamiento y a lo largo del cual el arrendatario va a ir consumiendo los beneficios que genere ese activo arrendado. Tasa de interés implícita es un concepto que vamos a analizar y ver dentro de los ejercicios de arrendamiento. ¿Qué es la tasa de interés implícita? La tasa de interés implícita es aquella tasa que iguala al comienzo del arrendamiento el valor corriente del activo con la suma del valor actual de todas las cuotas a pagar por ese arrendamiento, sumando el de la opción de compra si lo hubiese, ¿sí? O sea, yo al momento cero de celebrar el contrato, esa tasa lo que logra es decir, bueno,
Si yo actualizo todo la sumatoria del valor actual de todas esas cuotas que voy pagando más la de la opción, hace que sea igual al valor que tiene hoy, corriente, con su valor corriente, el activo arrendado. Eso me lo define la tasa de interés implícita y vamos a ver que es una tasa de relevancia porque la vamos a utilizar al momento de desarrollarlo, de resolver los ejercicios de esta naturaleza. Las cuotas mínimas, que es un concepto que se viene usando, es lo que se va pagando o va pagando el arrendatario, básicamente por el uso y goce de ese bien. Las cuotas contingentes, puede tener previsto un contrato de arrendamiento cuotas contingentes, que viene de la palabra contingencia, es decir, de generarse o suscitarse algún hecho extraordinario que pueda llevar a que deban pagarse cuotas adicionales a las que ya habían sido establecidas, es decir, esas cuotas mínimas serían esas cuotas contingentes. Y el valor residual no garantizado, que también es un valor que van a encontrar y lo menciona allí la resolución, que sería la parte del valor residual de ese bien, valor residual, valor de origen menos depreciaciones acumuladas, cuya realización, digamos, no estaría asegurada por parte de ese contrato, se quedaría por fuera. Pero esto, digamos, esto es un tecnicismo, no es que va a tener alguna incidencia o injerencia a nivel práctico, solamente es para que sepamos lo que sería el valor residual no garantizado, nada más. Bueno, ¿cómo se va a contabilizar el arrendamiento financiero? Como decíamos esto, de que en función a que el arrendamiento financiero lo que garantizaba era el ejercicio de la opción y por lo tanto quedarnos con la titularidad o la propiedad de ese activo, directamente ya a nivel contable se lo toma como una compra financiada, es decir, cuando yo incorpore un bien bajo este contrato de leasing, en donde yo voy pagando cuotas y después voy a posibilidad de ejercer la opción y quedarme con la titularidad, si ya lo estoy tomando como un arrendamiento financiero porque ya estamos garantizando que vamos a ejercer la opción y ya nos vamos a quedar con la titularidad de ese bien, más allá que todavía no me transfieran la titularidad. Por eso lo que decía respecto de la transferencia de la titularidad, que puede o no estar, pero ya al ser de naturaleza financiera ese arrendamiento y ya está garantizada el ejercicio de la opción, por ende, cuando transcurre y finalice el contrato, el bien ya pasa a ser mío, directamente ya desde el punto de vista contable lo tomamos como una compra financiera, es decir, incorporamos como si lo estuviésemos comprando al bien de manera financiada, pagando esas cuotas, ¿sí? Por lo tanto, está claro que si para el arrendatario está vendiendo, por ende sería para el arrendatario una cuenta por cobrar, un derecho, para el arrendador, perdón, estoy diciendo el que le entrega el bien, para el arrendatario obviamente que va a ser una cuenta por pagar, una compra financiada, ¿sí? Entonces, ¿a qué valor el arrendatario va a incorporar ese bien? Dice que la resolución que va a ser al menor importe entre el precio de contado de ese bien versus la suma de los valores descontados de las cuotas mínimas a pagar de ese arrendamiento. O sea que yo, cuando vayamos a analizar la incorporación de un bien bajo un arrendamiento financiero, lo vamos a incorporar al menor importe entre el precio de contado y el valor descontado de las cuotas, que si nosotros hablamos de valor descontado, hablamos de que un valor futuro lo traigo al presente, es decir, lo actualizo, lo divido por 1 más una tasa, que la tasa que usamos, y ahí por eso toma relevancia esta tasa que decíamos recién, es la tasa de interés implícita, esa que nivele o iguala los valores descontados al valor corriente del bien, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, ya lo vamos a ver en el nivel de ejercicio, cuando nosotros analicemos un arrendamiento financiero, desde el lado del arrendatario va a ser una compra financiada y ese bien se va a incorporar al menor importe entre el precio de contado o el valor descontado de las sumas a pagar, que implica las sumas de las cuotas mínimas más el ejercicio de la opción, ¿sí? Por el lado del arrendador, entonces, decíamos una cuenta por cobrar, un crédito, en donde lo va a incorporar el arrendador por un importe que va a ser el del valor descontado de la suma de todas las cuotas mínimas más todo valor residual no garantizado.
Nosotros siempre los ejercicios los vamos a apuntar y observar desde el punto de vista del arrendatario, ¿eh? Pero es importante saber que lo que sería una deuda para nosotros se convierte en un crédito para la otra parte. Bueno, ¿y qué pasa con el operativo? El operativo, como decíamos que la principal diferencia con el financiero es el no ejercicio de la opción, por lo tanto no nos vamos a quedar con la titularidad de ese bien, directamente se lo toma desde el punto de vista contable como si fuera un simple alquiler. Es decir, que para el arrendatario el pago de esas cuotas sería un egreso, las erogaciones que tiene que hacerlo, ¿eh? Y por el lado del arrendador, obviamente, sería un ingreso, ¿sí? Es decir, es simple, es decir, está naturalizado o bien diferenciado en el sentido de si se está garantizado o no el ejercicio de la opción. Si está garantizado el ejercicio de la opción, es un arrendamiento financiero, por lo tanto ya contablemente se naturaliza como una compra financiada, y si no está garantizado el ejercicio de esa opción, pasaría a ser considerado un arrendamiento operativo, y por ende, como no se va a ejercer esa opción de compra, simplemente se lo toma como un simple alquiler. Es decir, un reconocimiento de un egreso por esas cuotas que se van pagando por el lado del arrendatario, y un ingreso por el lado del arrendador por esas cuotas que va a ir cobrando. ¿Eh? ¿Me siguieron? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vamos a ver entonces esto. Profe, Sí. tengo una duda en eso que decía en caso sin... Ahora hay lío. Bueno. Eso que decía, se presume operativo sin admitir prueba en contrario cuando el contrato no prevé que la titularidad del activo pase al arrendatario durante su vigencia. O sea, si el contrato no dice que se va a pasar el activo, se va a transferir la titularidad, es operativo. Sí, no tanto que lo diga el contrato, sino que siempre vos lo tenés que ver por el lado de si el ejercicio de la opción va a estar garantizado o no. Y va a estar garantizado cuando vos haces ese análisis a valores corrientes o valores actuales de lo que pagarías respecto de la opción versus lo que te costaría comprar el bien a ese nivel. Es decir, ahí es donde se termina de materializar o garantizar el ejercicio de la opción, ¿sí? Entonces, por ese lado, a vos te indica o te da un indicio de que el arrendamiento sea financiero, más allá que tenés más indicadores, ¿no? Es decir, el tema de que si te cubre o no la vida útil, el tema de que la naturaleza del bien que vos arrendás implica que solo lo puede usar el arrendatario. Es decir, hay varias pautas que fueron las que fuimos indicando, pero obviamente que sí se traduce en el tema de si está ejercida la opción o no de compra. Que si va a estar garantizado, obviamente porque se va a transmitir la titularidad. ¿Ah? Claro. Bueno, Bien. Vamos a analizar estos prácticos que son muy cortitos y simples, eh, para cerrar el tema de arrendamientos. A ver, esta es la guía y estas son las resoluciones. Esto, como decía, se los cargué recién antes de empezar la clase. Bueno, vamos a ver qué plantea el ejercicio. Dice, la empresa Boneto S.A. lleva a cabo los siguientes contratos. Con fecha 10 de mayo del año X, se celebra un contrato con la empresa Dardo S.A., por medio del cual tal empresa va a ceder el uso y goce de una máquina cosechadora para la explotación agrícola, sería ahí, no ganadera, pues si no, no tendría sentido para qué comprar una máquina cosechadora, ¿no? Que lleva adelante la empresa Boneto, por lo cual se fija el pago de 4 cuotas anuales por un valor de 5.000 cada una. La tasa de interés que fija la empresa es del 2% mensual. Además, la empresa señala que se le otorgará la propiedad de la máquina mediante el pago en el último año del contrato de 2.000 pesos.
y se estima que a fecha de la opción tal precio será inferior al valor corriente de la máquina. Entonces fíjense cómo ahí ya me está dando un indicio de que ese arrendamiento cómo sería. Financiero. Financiero, ¿no? Y fíjense que la otra oración es como que me lo termina de sentenciar porque dice que la vida útil de la maquinaria es coincidente con la duración del contrato. O sea que las dos características de mayor peso como que estarían presentes en este contrato. Bueno, después dice, la empresa conoce que de adquirirse de contado la máquina tiene un valor de 15.000, que la tasa de interés que iguala el valor corriente con los valores descontados de las cuotas al inicio del contrato es del 15% anual. Por su parte, la empresa Boneto debe hacerse cargo del seguro, que equivale a un monto de 800 pesos anuales, los cuales se abonan al momento del pago de cada cuota. Finalmente, la tasa que rigió tal operación asciende a 16,30% anual. Esa tasa ahí que dice finalmente la tasa que rigió es lo que se denomina la tasa interna de retorno. Yo no sé si ustedes están viendo cálculo financiero ahora en este cuatrimestre o ahora cambió el otro cuatrimestre. ¿Cómo es la situación? ¿O están viendo cálculo financiero ahora? En el que viene. En el cuatrimestre que viene. Bien. Bueno, ahí ustedes van a terminar de entender lo que es la tasa interna de retorno, pero digamos, siempre es una tasa que nivela flujos, es decir, los flujos futuros respecto del flujo presente hace que la sumatoria de valores actuales de ese momento sea cero. Eso hace la tasa interna de retorno, que es una tasa de rendimiento y que sirve para evaluar proyectos de inversión y es muy útil la tasa interna de retorno. Bueno, todo eso lo van a ver después cuando vean cálculo financiero. Nosotros a nivel de este punto hay varias tasas que se mencionan. Fíjense que por un lado está la tasa que nos menciona el arrendador, digamos, el que plantea el contrato. Después está una tasa que dice que iguala el valor corriente, ¿no es cierto?, de los valores descontados de las cuotas con la tasa, con el valor descontado de los futuros flujos de fondo con el valor corriente del bien. Y después está esta tasa que decíamos y la tira. Bueno, de todas estas tasas, a la que nosotros nos interesa y vamos a apuntar siempre es a la tasa de interés implícita, esa que veíamos a nivel teórico, que era esa tasa que hacía igual a ¿qué? El valor corriente del bien con el valor descontado de todas las cuotas mínimas a pagar, más la opción, ¿sí? Entonces, aclaro esto porque puede el ejercicio mencionar tasas que no sean tasas que sean relevantes o que sean de uso a nivel de resolución, ¿no es cierto? En este caso, un arrendamiento, ¿sí? Entonces, acá tengamos presente que si hay varias tasas en juego, la que a nosotros nos interesa es la tasa de interés implícita, porque esa tasa que iguala los futuros pagos a hacer con el valor corriente del bien. Bueno, entonces, vamos a analizar un poco la situación. Sabemos ya en función a lo que hemos leído que este arrendamiento sería ¿qué? ¿Operativo o financiero? Financiero. Financiero, ¿sí? Decíamos que por el hecho de que estaba prácticamente garantizada el ejercicio de la opción, por la cuestión de que le cubría la vida útil de ese bien. Claramente estamos ante un arrendamiento financiero. Bueno. ¿Cuál sería entonces si es un arrendamiento financiero a nivel de contabilidad lo tenemos que considerar como una compra financiada? Decíamos que lo vamos a analizar desde el arrendatario, el que recibe el bien. Por lo tanto, esa incorporación que nosotros vamos a hacer de ese bien, decimos a qué valor lo tenemos que incorporar y la resolución nos decía el menor importe entre dos, que era por un lado el precio de contado, que acá nos dice que el precio de contado de la máquina es de 15.000 pesos. ¿Respecto a qué? Respecto, dice, del valor descontado, valor actual, de todos los pagos que debemos hacer por esta operatoria. Esta operatoria dice que se había establecido en 4 cuotas anuales de 5.000 cada una de ellas, pero en la última fíjense que ponemos 7.000. ¿Por qué? Porque tendríamos los 5.000 de la cuota propiamente dicho, más los 2.000 que serían ¿qué?
el ejercicio de la opción de compra. Fíjense que acá nos dice, señala que se otorga la propiedad de la máquina mediante el pago en el último año de contrato de 2.000 pesos. Eso sería la opción de compra. Por lo tanto, ese año tendríamos 7.000 pesos. Para yo determinar el valor actual, decíamos, necesitamos una tasa. ¿Cuál era la tasa que íbamos a usar? Y acá volvemos a analizar la relevancia de la tasa. La que vamos a usar va a ser la tasa de interés implícita, es decir, la que igualaba al valor corriente el valor descontado de las cuotas. ¿Cuál sería acá esa tasa implícita? La segunda que menciona. Bien, fíjense el 15% anual que nos dice que es la que iguala el valor corriente los valores descontados. Es decir, no toma relevancia una tasa de financiación que nos menciona la empresa, ni tampoco tendría relevancia en este nivel de análisis la tasa interna de retorno. Por lo tanto, acá sacamos cada una del valor descontado de las cuotas. ¿Cómo lo sacaríamos? ¿Cómo saco, a ver, los primeros, estos 4.347,83? ¿Qué hacemos? Si es valor descontado. Sería 5.000 dividido 1 más la tasa. Bien. Dividido 1 A la 1. 15. Elevado a la 1, porque la tasa es anual, ¿no es cierto? Y ese valor está un año hacia adelante. Muy bien, ¿sí? Entonces los 5.000 dividido 1,15. Bien. La cuota del año 2 sería lo mismo, pero elevado a la 2, ¿no es cierto? Y así. La cuota 3 está 3 años hacia adelante, tengo que traer 3 años hacia atrás. Y la cuota 4, que eran los 7.000 pesos, tendré que traerla 4 años hacia atrás, ¿sí? Quiere decir que acá tengo los valores actuales, todos al momento 0. Al momento de celebrarse el contrato, si sumo eso, ¿cuánto me da? Los 15.418,40. Y ahí digo, bueno, ¿a qué valor incorporo la máquina? ¿A 15.000 o a 15.418,40? ¿Qué me dice la resolución? A los 15.000. A 15.000, porque los dos me dicen tomemos el menor, ¿sí? Bueno, con eso ya podríamos entonces ahora ir al asiento. Si lo vamos a tomar como una compra financiada, incorporo la maquinaria por los 15.000. Por el otro lado, ¿qué tendría? El pasivo, la cuenta por pagar, que sería arrendamientos a pagar, por 22.000. ¿De dónde salen los 22.000 esos? Del total de las 4 cuotas, incluida Exacto. la opción. Bien, serían las 4 cuotas de 5.000 más los 2.000 de opción de compra. Eso hace 22.000. Bien. Tengo un interés negativo de vengar, porque si hay un valor financiado y hay un valor de contado, evidentemente hay intereses. ¿Por qué pongo 6.581,60? A ver, ¿dónde sale eso? 22.000 menos 15. No, es la diferencia entre el precio de contado y el valor descontado. Bien, precio de financiado versus precio hoy de esos pagos a realizar, que han sido analizados o traídos con ese 15 años. Es decir, que los 6.581,60 serían los 22.000 menos los 15.418,40. Bueno, si yo cierro ahí el asiento no me da. Me están faltando 418,40. ¿Qué son esos 418,40? Y van a ser un resultado por tenencia negativo. ¿Que viene reflejado en qué sentido? Y viene reflejado en el hecho de que yo, en lugar de comprar de contado y recurrir al arrendamiento, se me acrecentó el valor de ese activo en 418 pesos con 40. Entonces eso se termina reflejando en ese egreso que entonces se generó o se motivó por el hecho de que yo tuve que incorporarlo al menor de los dos valores. Y al ser el precio de contado más bajo, es como que hay ahí relacionado lo que podría ser un costo de oportunidad, es decir, el hecho de recurrir a la financiación del arrendamiento y no comprarlo de contado el bien, hace que tenga un egreso o una pérdida de 418,40. ¿Se entiende la idea? ¿Me siguieron? Sí, profe. Bien.
Ese resultado por tenencia está siempre. A ver si razonamos. No, solo cuando yo no estoy utilizando el valor descontado como precio inicial. A ver, ¿cómo sería? Si yo en vez de los 15.000 hubiera usado los 15.418,40, el valor descontado, es el mismo que yo estaba usando para la diferencia entre el interés negativo de vengar. Bien. Entonces, ¿cuándo no tendría el resultado por tenencia? Cuando el valor descontado sea el menor. Exactamente. ¿Sí? Si a nosotros a este nivel de análisis me hubiese dado, por ejemplo, que el valor de contado es de 16.000 pesos, ¿sí? Yo hubiese tomado como valor de incorporación de la maquinaria, ¿qué? Los Los 15.418. 15.418,40. Por ende, si ese ya es el valor de contado y es el valor descontado a su vez de las cuotas, por diferencia con el valor financiado ya me da el monto de interés y por ende ahí no gané ni perdí nada, ¿sí? Estaría hecho porque en ese caso recurrí directamente al arrendamiento y ya el arrendamiento me reflejaba el mismo valor de incorporación de la maquinaria. Por ende, no tendría ninguna pérdida, ¿sí? ¿Me siguieron el razonamiento o no? Sí, profe. Bueno, fíjense que después hay un próximo contrato. Y si el segundo contrato se efectuó el día 15 del 11, a través del cual la empresa Softnet SRL le cede el uso y goce de un GPS de última generación a los fines de controlar los cultivos, por el cual se acuerda el pago de 3 cuotas mensuales de 1.200 pesos. Dentro del valor se incluye el valor de un seguro contra pérdida del aparato, el cual equivale a 200 pesos. Se entiende que el valor de la opción de compra supera arduamente el valor corriente del bien, además que la vida útil de estos equipos es igual a los 10 años. Entonces, ¿qué pasa ahí con ese contrato? ¿Es financiero o es operativo? Sería operativo. Bien, porque ¿cómo nos damos cuenta que es operativo? Porque la vida de útil es de 10 años y el contrato es de 3 meses. Y Bien, además el valor del... eh, el valor de la opción de la compra. opción de compra supera al valor corriente. Bien, exacto. ¿Sí? Entonces ahí están claros los indicios de que el arrendamiento no puede ser considerado financiero, por lo tanto es operativo, y si es operativo, ¿cómo se considera contablemente? Como un egreso. Como una Como un compra. alquiler. Como un alquiler. ¿Sí? Entonces fíjense, el 15 del 12, acá en realidad sería 15 del 11, está mal la fecha ahí, 15 del 11, genera un egreso que lo puedo llamar, por ejemplo, servicio GPS, 1.200, a, si todavía no los pague, servicio GPS a pagar o a caja directamente por los 1.200. Entonces, fíjense la diferencia que hay a nivel contable entre uno y otro arrendamiento. Acá simplemente genera un egreso, acá directamente ya lo tomé como una compra, como si ya la propiedad de ese bien es mío, indistintamente que todavía no se desarrolló todo el contrato. ¿Lo ven eso? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces acá vendrían, siguiendo el orden cronológico de los contratos. Ah, está bien acá la fecha porque son pagos mensuales vencidos. O sea que celebramos el 15 del 11, pero el primer pago sería el 15 del 12. Está bien. Entonces tenemos el primer pago del GPS al otro mes y al otro mes. Entonces, las tres cuotas mensuales vencidas. Bueno, al 10 de mayo del X más 1, 10 de mayo del X más 1, ¿qué pasa ahí? Hay que pagar la primera cuota del primer contrato. Pagamos la cuota correspondiente, ¿no es cierto?, al arrendamiento de la maquinaria. Bueno,
Por eso es que se cancela el arrendamiento a pagar por 5.000, la primera cuota, ¿sí? Caja por 5.000. Y acá el tema de los intereses. ¿Cómo saque esos intereses de 2.312,76? Fíjense. Esta sería la cronología del contrato, ¿no? 10 de mayo del X cuando se celebró, 10 de mayo del 1 la primera cuota, mayo del X2, 3 y 4. Si yo voy a ir registrando, ¿no es cierto?, los intereses por periodo de pago, uno tendría que ir haciendo los cortes hacia anuales para ver cuánto fue el tema de interés. Y acá, esto que parece tonto es donde por ahí se marean un poco. ¿Cómo yo llego a sacar que el interés correspondiente a mayo del X más 1 de vengado es 2.312,76? A ver quién me lo explica ese diagrama ahí o cómo lo harían. ¿Qué son los 652,17? Que es el primer renglón que tienen ahí. Sería, profe, los 5.000 menos 4.347,83. Bien, sería el interés atribuible a la primer cuota, en definitiva, ¿sí? Pero yo si ya hago el corte acá tengo que ver el interés total. Eso implica ver también el interés de la segunda cuota, el de la tercera y el de la cuarta, ¿eh? Entonces, bien, hasta ahí tendría el interés de la cuota 1, que sería, como dijo la compañera, el valor al momento del 10 de mayo del X más 1, respecto al valor que tenía esa cuota, valor actual, al 10 de mayo del X, ¿sí? Es decir, la primera cuota devengo 652,17 interés. ¿Qué pasa con la cuota 2? ¿Hago lo mismo? Es decir, Profe, al una 100. forma para hacerlo no sería ir sacando el porcentaje que representa. ¿Cómo ir sacando el porcentaje que representa? Y si paso de 5.000 a 4.347, ver cuánto bajó. No sé si me entiendo. No. No te sigo. A ver, si me lo puedo El segundo, profe, yo lo saqué la diferencia entre 4.347,83 y 3.780,72. Me da los 567,11 y calculo que no lo hice, los demás va a ser la diferencia entre ese 3.700 y los 3.200 y así Sí, sucesivamente. pero igual hay un error Te da porque conceptual. las cuotas son iguales al principio. ¿Cómo? Le da porque las cuotas son iguales al principio. Y Claro. cada uno, de uno al otro, tiene el interés de ese mes, la diferencia. Porque está la actualización de un mes distinto, la capitalización de un mes distinto. Claro, a ver, vayamos a lo más básico. Es decir, yo para sacar el interés de la primera cuota hice el valor que tenía en este momento la cuota versus el valor que tenía un año atrás. Eso me dio el monto de interés de la cuota 1. Si yo quiero sacar el monto de la cuota 2, el monto de intereses, pero correspondiente solo a un año, si yo haría lo mismo, la misma lógica, tomo este valor, pero ojo que este valor está no al 10 de mayo del X más 1, está al 10 de mayo del X más 2. Si yo a esto le resto esto, es decir, el valor hoy al 10 de mayo, en realidad no al hoy, sino al 10 de mayo, me daría el monto de intereses de ¿cuántos años? 2 años. De 2 años. ¿Sí? Y yo necesito el de un año nomás. Entonces, ¿qué puedo hacer? O agarro esto, los 3.780, y lo llevo un año hacia adelante, y por diferencia saco el interés relativo a la cuota 2, pero solo para el primer año, ¿no? O agarro los 5.000 y lo traigo un periodo hacia atrás para que me quede al 10 de mayo del X más 1, menos el valor que tiene el 10 de mayo del X,
me dé la franja de interés de ese año. ¿Se entiende lo que digo? Yo sí lo entiendo, profe, pero no sé si lo entienden los otros con la última cuota. O sea, sí le estaría dando a nuestra compañera, porque en el segundo año la segunda cuota que vos le estarías restando sí es igual a 6,52. Si ella hace los dos valores, sí te da la diferencia de 567. Por eso hay un error conceptual. El de 493 también me da, el de 493 también me da, pero el de 600 no. Claro, es que hay un error conceptual porque estás comparando un interés entre cuotas, pero de un mismo periodo. En realidad, el interés siempre, vayan a la regla general. El interés, ¿cómo se genera? Entre un valor presente y un valor futuro, relativo a un determinado valor. Entonces, acá ustedes tienen cuotas. Entonces, en la primer cuota, la realidad es que genera un monto de intereses de un año, porque la cuota es a un año. La cuota al momento 2 genera 2 años de interés. La del 3, 3 años, y la del 4, 4 años. Entonces, ustedes tienen que fragmentar eso, trabajando con valores actuales a los momentos en donde estén parados. Entonces, esa es la lógica correcta, es trabajar el interés por cuota, en definitiva. ¿Sí? ¿Me siguen con lo que les digo? ¿Y entonces cómo se calcularía, profe? Y en el caso de la segunda cuota, vos tenés el valor de la segunda cuota al 10 de mayo. Necesitarías cuál sería el valor de la cuota 2 al 10 de mayo del X más 1. Entonces tenés dos formas de sacarlo. O agarrás de los 3.780 y lo llevas un año hacia adelante, lo capitalizás, o agarrás los 5.000 y lo traes un año hacia atrás. Y ese valor actual sería el valor de la cuota 2 al momento 10 de mayo del X más 1. Si le resto eso, el valor de la cuota un año atrás, con los 3.780, te va a dar la franja de intereses de ese periodo. Porque si yo resto directamente los 5.000 contra los 3.780, yo estoy tomando el interés total de la cuota que abarca tanto el año 1 como el año 2. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, ¿Mm? sí, entiendo. Es decir, ¿cómo sacaría, a ver si me entendieron o me están diciendo para que me calle, cómo sacaría el interés de los 600,34? Puedo tomar los 5.000 ¿Qué es o los 5.000? 4.000 y los trae. ¿Puedo tomar los 4.000 y traerlos un periodo? ¿Capitalizarlo un periodo? ¿Qué 4.000? Ubícame porque no sé. Estos De la última cuota. 4.227, Sí. estos, los 4.002,27, Mm, sí. ¿y a dónde los trae? Si eso ya está el 10 de mayo. Lo haces por 1 más 0,15 a la 1. Y esa diferencia contra los 4.002 te dan los 600,34. Exacto, ¿sí? O sea, agarro esto y lo llevo Eso un año intenté hacia decir adelante. ¿Cómo? eso intenté decir, profe, que capitalizaba un periodo los 4.002. Claro, pero vos dijiste actualizar o descontar. Acuérdate que actualizar o descontar Ah, es lo contrario, es traer del futuro. sería al revés, sino los 5.000 lo traigo, o sea, ¿actualizo los 5.000 o capitalizo los 4.000? No, los 5.000 no, porque los 5.000 es la cuota de la primer cuota. Vos estás analizando acá el interés de la cuota 4. ¿Eh? Son los 7.000 y lo traes 3 periodos. Claro, tengo dos alternativas. O agarro los 4.002 y lo llevo un año hacia adelante, o agarro los 7.000 y lo traigo 3 periodos hacia atrás. Ah, bien, bien, Ah, bien, bien. ah. Sí, Cuidado con eso. Ven que son pavadas que después les un juegan lío. una mala pasada. ¿Sí? ¿Se entendió o Sí, no? sí. ¿Sí? Sí, Bueno, con práctica lo vamos a agarrar. bueno, así me gusta.
Así me gusta. Bueno, entonces de ahí salen los 2.312,76. Y tendría que registrar además, porque decía acá el contrato que también pagaba un seguro. Obviamente que el seguro va a ser un egreso por la empresa. Entonces tendríamos seguros perdidos a seguro a pagar o a caja si ya lo pagara por los 800 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno. Profe, entonces la tasa es el 16%, no se usa en este caso. No se usa ni la del 16 ni la del 2% esa que les mencionaba ahí el acreedor tampoco. ¿Eh? Siempre se usa la tasa de interés implícita. Bueno, vamos al caso 2, que es bastante sencillo. A ver si entendimos algo o no entendimos nada. O por ahí en la sencillez misma nos mareamos. Dice, la empresa 2 SA le presenta a usted un listado parcial de saldos al 31 de diciembre del 2019, fecha de cierre, a fin de que efectúe los ajustes pertinentes de corresponderse a un normativo vigente para luego presentar los saldos a esa fecha. Tenemos bienes de uso por 10.000, leasing a pagar 10.000. Entonces, como que la empresa, ¿qué asiento hizo? Bienes de uso a leasing pagar por 10.000. Esto también tenganlo presente, el tema de cuando sean saldos y hay que analizar si esos saldos están bien o hay que corregir. Parte de lo que pasa, por ejemplo, con el parcial primero, donde tenían créditos o deudas que ya tenían saldos, que no estaban del todo bien. Entonces esto también, que parecen pavadas, hay que tener cuidado. Entonces si yo encuentro, en este caso, que la empresa me presenta bienes de uso por 10.000, leasing a pagar por 10.000, es porque el asiento que hizo, ¿cuál fue? Bienes de uso a leasing pagar por 10.000. Lo que ahora hay que analizar es si eso está bien, y si no está bien, corregir, ajustar. Dice, representa una maquinaria de alta tecnología adquirida mediante leasing financiero. Acá ya no me da lugar a duda, directamente me dice ya que es leasing financiero. El 30 de diciembre del 2019. O sea, la misma fecha que cierra hace el leasing, por eso los saldos ya coinciden con esa fecha, ¿no? Por el cual dice se pagarán cuotas mensuales de 150 pesos durante los próximos 5 años, que equivale a la vida útil de la maquinaria. Al término del contrato puede optar por adquirir abonando la suma de 1.000 pesos y existe por parte de la empresa intención y factibilidad de ejercer esa opción. ¿Sí? O sea, ya más allá que me dice que el leasing es financiero, si no me lo dijese, bajo esas cuestiones que estoy leyendo, de que abarca la vida útil y que vamos a ejercer la opción, está claro que el leasing es financiero. Dice, el precio de contado de la máquina es de 6.500 pesos y que la tasa implícita es del 1%. Y que el valor actual descontado de las cuotas más la opción es 6.170. Es decir, ya me da calculado todo. Simplemente tengo que ver si lo que hizo la empresa está bien o corregir, ¿no? Bueno, ¿qué hacen ahí ustedes? A ver, más allá de que ya tienen la solución y me podrían dar tranquilamente la respuesta, pero quisiera ver si entendieron y razonan lo que se hizo ahí o no. Vamos a la primera pregunta. ¿Lo que hizo la empresa que fue a asentar bienes de uso al leasing a pagar está bien hecho? No, No, sí, claramente ahí la empresa que se comió. los intereses, Los intereses. Y los metió por ende dentro de ¿dónde los intereses? como valor del bien de uso. Como valor del bien de uso. ¿Lo ven eso? Por lo tanto, segunda pregunta. ¿Qué valor debe tener el bien de uso? Al menor valor entre el de contado y el Y el descontado. valor descontado de las cuotas. Muy bien. El valor descontado dice que es de 6.500 y el valor descontado es de 6.170. Por lo tanto, ¿a qué valor va? Sería 6.170. 6.170. 6.170. Por lo tanto, ¿qué pasa ahí? Ajustamos el valor de la maquinaria contra los intereses que tendría que haber tenido. Bien. ¿Y no generamos qué en ese caso?
Resultado por tenencia. Resultado por tenencia. Bien, porque directamente ya al tomar como precio de contado el mismo valor descontado, veíamos lo que pasaba en el caso 1, ¿no? Que no era lo que pasaba en el caso 1, que en el caso 1, como el precio de contado era más bajo, todavía había un menor valor que reconocer. En este caso no, coincide que el valor descontado es ya el precio de ingreso de ese bien, por lo tanto no hay resultado por tenencia y por ende entonces la corrección nos quedaría el interés negativo de Vengar de los 3.830 a la maquinaria los 3.830. Es decir, saco del valor de la maquinaria lo que realmente era interés. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, fíjense qué pasa en el caso 3. Dice exactamente los mismos datos, pero suponga que el precio de contado sea 10.000. O sea que la empresa volvió a sentar bienes de uso leasing por 10.000. Todos los mismos datos, lo que cambia es que el valor de contado no es más de 6.500, sino que es 6.000. ¿Qué pasa ahí? Ahí sí habría resultado por tenencia. Bien, porque ahora decimos, bueno, la máquina la incorporamos en 10.000, en realidad se tenía que incorporar en 6.000, ¿sí? Por lo tanto, a la máquina yo le voy a descontar 4.000 pesos para que queden 6.000, pero después yo voy a comparar los intereses entre el precio financiado versus el valor descontado. Como el precio de contado es más bajo, a su vez tengo el resultado por tenencia de 170. ¿Sí? ¿Lo ven eso o no? Es decir, es como que yo tengo 10.000, que es el valor financiado, menos los 6.170, que era, a ver si estoy viendo bien, sí, los 6.170, que era el valor descontado de las cuotas. Eso me daría el interés, que se darían los 3.830. Pero como yo a la máquina no la tengo que dejar en 6.170, sino que la tengo que dejar en 6.000, a su vez tengo que bajarla en 170 más. Esos 170 son lo que es el resultado por tenencia que tengo que reconocer acá. ¿Me siguen o no? Sí, profe. O sea, la empresa tendría que haber registrado esto. Maquinarias por 6.000. Interés negativo a devengar 3.830. A leasing a pagar por los 10.000. Y ahí lo que me quedaban eran los 170 de resultado por tenencia. Eso es lo que tendría que haber hecho la empresa. Pero no es lo que hizo. Lo que hizo la empresa fue maquinarias a leasing a pagar por 10.000. Por eso es que viene entonces una cuenta, un asiento de ajuste en donde bajo o quito de maquinaria lo que no tiene que ser maquinaria, que en definitiva son los 3.830 de interés negativo de Vengar, y por otro lado el resultado por tenencia de 170. ¿Me siguieron o no? Hola, ¿me siguieron o no? Sí, profe. Sí, Sí, bueno, profe. ¿no? Sí. Bien, perfecto. ¿Alguna duda hasta acá?
No, profe, No. Bueno, entonces con esto no por el comple- momento. no por el momento, está muy bien. Entonces completamos todo lo que sería bienes de uso. Como les decíamos, entonces mañana hacemos esa clase de revisión. ¿La hacemos mañana la clase de revisión? ¿La quieren hacer más adelante? ¿Cómo es su situación? Díganme si les sirve que lo hagamos mañana, más adelante. Sí, mañana. A mí sí, profe. Bueno, Sí, mañana. bueno, Sí, sí, mañana. Sí, profe. listo. Queda entonces para mañana, salvo que pongan un paro mañana y seguían pateando la clase. No nos llegaba nunca. No, no, mañana entonces vemos la revisión. Bueno, chicos, listo. Nos vemos mañana. Listo, profe, hasta mañana, gracias. Chau, chau. Chao, gracias, profe. Adiós.